Muy buena tarde para todos y todas. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a esta segunda jornada internacional sobre justicia con perspectiva de género. En esta ocasión vamos a dar inicio a la mesa de planes de acción para hacer efectivos los derechos de las mujeres como grupos vulnerables, perspectivas desde la gobernanza. Agradecer, por supuesto, la colaboración de 3 cuerpos académicos. Asimismo, agradezco la presencia de la doctora Xochitl Amalia Arango Morales, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, agradezco la presencia del doctor Rogelio López Sánchez, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si bien, para dar continuidad también a esta mesa, la dinámica será la siguiente. Primeramente, ¿verdad? Interviene la doctora Xochitl y posteriormente el doctor Rogelio. Antes de ello, me permitiré compartirles una breve semblanza curricular y posteriormente se abrirá un espacio de preguntas para la comunidad estudiantil, para quienes nos están acompañando también de manera virtual y presencial en este formato híbrido. Muy bien, me permito compartir el siguiente currículum del doctor Rogelio López Sánchez. Es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Jaén, España, especialista en área de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Tiene una joven y prometedora trayectoria en la investigación, docencia y función pública. A los 22 años fue galardonado con el premio a la mejor tesis de maestría por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene en su repertorio una gran cantidad de premios recibidos. El último lo recibió en 2015 de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial por el mejor trabajo de Iberoamérica sobre ética judicial. Ha sido becario en el Aula Iberoamericana de Ética Judicial por la Escuela Judicial del Poder Judicial de España y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2016. Tiene una amplia experiencia en temas de consultorías con organizaciones no gubernamentales y dependencias de gobierno en materia de mejora regulatoria, derechos humanos y mejores prácticas a nivel judicial. En su ámbito de la función pública, desde 2008 se incorporó a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en 2014, posteriormente, al Tribunal Electoral. Asimismo, ha trabajado en el Tribunal Electoral de Nuevo León como secretario de estudio y cuenta. Hasta el momento en el plano de la investigación tiene 8 libros autoría. Además ha escrito más de 40 capítulos de libro y 30 artículos de investigación en revistas arbitradas e indexadas en Europa, Sudamérica y México. Conferencista magistral en el Poder Judicial de la Federación, congresos legislativos y tribunales locales. Actualmente tiene su propia consultora en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y también es investigador en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Me permito compartir también el currículum de la doctora Xochitl Arango Morales. Sean muy bienvenidos, bienvenidas a esta mesa. Xochitl Arango Morales tiene doctorado en filosofía con acentuación en ciencia política y maestría en políticas públicas por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene perfil PRODE, es profesora de tiempo completo de nivel licenciatura y posgrado. Cuenta con diversas publicaciones en revistas y capítulos de libros, las cuales se encuentran en el repositorio de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Google Académico. Ha impartido cátedra en temas de gestión pública, del sistema legislativo, gobierno abierto y de género en instituciones como la Casa de la Cultura del Tribunal Estatal Electoral de Saltillo, TEC de Monterrey, Congreso del Estado de Nuevo León, así como también en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia. Ha capacitado también a partidos políticos, así como a la administración de municipios. De igual forma, ha participado en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Monterrey y en el Plan de Desarrollo Estatal de Nuevo León. Es consejera editorial del periódico El Norte, ha participado como verificadora de la INAFED en el desarrollo y fortalecimiento municipal, evaluando los municipios del estado de Nuevo León. Cuenta con 2 certificaciones por conocer, S217 y S076.
Pues bueno, nuevamente agradezco que se encuentren distinguidas, distinguidos académicos en esta mesa, en esta jornada. Adelante, cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Agradezco de forma particular la invitación a esta segunda jornada internacional sobre justicia con perspectiva de género. Su servidora va a iniciar la mesa y el abordaje que su servidora estará dando tiene que ver con el plan de acción para hacer efectivos los derechos de las mujeres como grupos vulnerables con perspectiva desde la gobernanza. Y como punto de arranque, si me permiten, me gustaría plantear la importancia de cómo se dan las transformaciones en las instituciones. Lo ideal es que justamente estas transformaciones de las instituciones, constituyendo, por supuesto, todo un esquema institucional de la administración pública y de quien tiene la responsabilidad en el gobierno, que no sea justamente a través de los accidentes, sino que se dé por una vinculación entre la evolución y la intención, es decir, esta capacidad de poder generar y construir nuevos modelos que vienen tirando a través de los esquemas internacionales, pero también con una acción de intención voluntaria justamente de transformar todas estas estructuras administrativas que le van a permitir justamente al gobierno en turno generar las condiciones de integrar una mejor forma de llevar a cabo la gobernanza en beneficio de la ciudadanía. Y evidentemente también es fundamental situarnos en un contexto. Cuando hablamos de grupos vulnerables, tenemos que pensar que parte de estos grupos se encuentran dentro de los niveles de pobreza, en los diferentes niveles de pobreza que tenemos constituidos en México. Recordarán estos resultados que emite Coneval, en donde hace un comparativo del 2017, 2018 y 2019. Yo nada más voy a destacar justamente estos niveles de pobreza y pobreza extrema, donde se incrementó justamente estos niveles de pobreza y pobreza extremo, considerando, por supuesto, la variable de la pandemia como uno de los elementos fundamentales que quizá le dieron pauta justamente a esto. Considerando también otros elementos sin lugar a dudas, y las carencias sociales que traen consigo fundamentalmente en términos de acceso a servicios de salud, entendiendo nuevamente el problema del COVID, el rezago educativo, servicios básicos de vivienda, entre otros. Entonces, pensar en esquemas de grupos vulnerables es pensar también en indicadores que tienen que ver con el estado del arte, el estado de la situación de la pobreza, en donde la mayor parte de estos grupos que son vulnerados se encuentran dentro de estos esquemas. Y me gustaría también que nos posicionáramos en una definición muy nata de lo que los grupos vulnerables son. Y estos se definen como aquellos quienes el sistema priva de gozar de sus derechos, es decir, que son el resultado de las acciones mismas de la sociedad. Pensando sistemáticamente cómo el sistema político, cómo el sistema o estructura de gobierno genera estas condiciones y omite acciones en beneficio de estos derechos de estos diferentes grupos, llámese mujeres, llámese grupos indígenas, llámese personas de la tercera edad, discapacitados, personas con los grupos de las letras, no homosexuales, entre toda la dinámica de grupos que se encuentran dentro de estos. Y citando a John Rawls, él nos dice que la primera virtud de las instituciones debe de ser la justicia, por lo que los planes de acción se convierten en pautas de este ejercicio de justicia. Entonces, hay que pensar justamente en cómo las instituciones se pueden convertir en virtuosas, a partir de qué esquemas y bajo el ojo crítico, los juicios que se hacen en torno a el sistema de gobierno tiene que establecerse como un parámetro de medición las virtudes institucionales.
No debemos dejar atrás, por supuesto, que en los procesos de generar esta forma de gobernanza tienen que tener 4 elementos fundamentales en los que hay que pensar como una forma de integración, que son el diagnóstico, es un esquema básico que se da. Ahora bien, tendríamos que pensar cómo los diagnósticos son parte fundamental que se generan en términos o en el nivel federal, en el nivel estatal y ocasionalmente quizá también pensar en la dificultad de cómo los diagnósticos en términos municipales no siempre se llevan a cabo por la dimensión de costos que estos implican, hablando de realmente estudios de análisis, de reflexión científicos. Entonces el diagnóstico es un esquema que le permite conocer el punto de arranque sobre las problemáticas sociales que existen dentro de estos grupos vulnerables, pero no siempre se llevan a cabo. En algunas de las ocasiones son más una apreciación de quien gobierna o del equipo de los operativos, más que realmente un análisis científico. El marco jurídico es fundamental, por supuesto, considerarlo, es el colchón que le va a permitir justamente tener las pautas para llevar a cabo todas las acciones que tengan que ver con el goce de los derechos de todos estos grupos que integran la vulnerabilidad y la intervención como una forma de generar acciones por parte del gobierno. La prevención es otro de los elementos fundamentales. Tenemos que pensar que las políticas de prevención no siempre son las que se dan en la mayor de las condiciones. Lo ideal es que estas siempre estén en cada una de las áreas, pero sin lugar a dudas, generalmente alcanzan las problemáticas a los sistemas de gobierno que las prevenciones quedan en un segundo término por la inmediatez de resolver problemas antes que generar justamente las reflexiones, la planeación que tenga que ver con la prevención justamente de esas problemáticas. Ahora bien, el Premio Nobel de Economía Amartya Sen estableció la teoría de la justicia y él plantea que no debe centrarse en las instituciones, sino en garantizar el ejercicio de las capacidades como la educación, la salud, el ingreso mínimo, las cuales permiten a los individuos un piso de igualdad para el desarrollo. ¿Qué va a permitir justamente que esta teoría de la justicia de cauce justamente al desarrollo del ejercicio de estas capacidades? Bueno, una manera de gobernanza tiene que ver cómo se integran justamente los modelos que le van a permitir a quien está gobernando en turno generar las condiciones para que pueda accionar en torno a el beneficio social. Y esta alineación de la agenda internacional, nacional y en consecuencia estatal y municipal sienta las bases para ese piso de igualdad para el desarrollo. Evidentemente, el considerar esquemas en términos internacionales permite seguir quizá aquellos modelos o aquellas buenas prácticas que se generan en algunos otros contextos y que se pueden agarrar justamente elementos, quizá no todo el modelo esencialmente, pero ciertos elementos que pueden generar una incidencia favorable en los programas o las políticas públicas que se generan en favor de estos grupos vulnerables. Y nada más como ejemplo de estos cambios justamente de estas capacidades de generar justicia, y como ejemplo nada más aquí en Nuevo León en la Secretaría, se acaba de generar una Secretaría de Igualdad con una comisión de inclusión y no discriminación. Generalmente la atención para toda esta dimensión de grupos la atendía otra secretaría que no era única y exclusivamente para atender a esta dimensión. Y agarro el ejemplo de la zona metropolitana de Monterrey porque el estado, pues bueno, tiene muchas condiciones de diversidad, el estado de Nuevo León, pero ha generado toda una gran movilización, por ejemplo, de no solo migrantes, sino también grupos étnicos. Se ha incrementado ponderantemente la gran movilidad que tiene
de etnias de diferentes estados, y esto evidentemente obliga al sistema político en turno a generar estas condiciones de protección bajo esta Secretaría de Igualdad. Siguiendo los esquemas que Iris Marion John plantea, ella nos da 5 formas de opresión que sufren los grupos de vulnerabilidad y que siempre hay que tenerlos presentes en cualquier análisis o reflexión de estas temáticas. 1, que es la explotación de un grupo dominante sobre un grupo dominado. Y 2 de las variables fundamentales que siempre se encuentran dentro de este esquema de explotación son, por un lado, el ejercicio de la fuerza y el ejercicio del poder. El poder, en muchas de las ocasiones, evidentemente, tiene que ver con esquemas de desarrollo económico, es decir, del ejercicio propio, del dominio, de la capacidad de capital de un ente sobre estos grupos que son dominados. En segundo término, tenemos la marginalización, los cuales son excluidos del mercado laboral. Existen estudios que podemos identificar en términos de las áreas públicas, pero casi no se han identificado estudios en esquemas de lo privado. Y esa es un área de oportunidad muy interesante para la investigación, inclusive en el terreno de lo público, por ejemplo, en términos de género, pues hay áreas como son los órganos descentralizados o como antes se les llamaba desconcentrados, que no se ha tenido la presencia justamente de las mujeres. Entonces hay que pensar justamente en estos grupos de marginalización. Aquí nada más estoy agarrando un esquema que es el del mercado laboral, pero hay otras formas como se genera la marginación. Como punto número 3, tenemos la falta de poder y respetabilidad, que tiene que ver con el trato que se le da a este grupo, no solo socialmente, también sistemáticamente. Y en el número 4, el imperialismo cultural, que son los estereotipos y prejuicios que se hace sobre estos grupos. Y por último, la violencia física, que es sistemática, es tolerada y permitida por la sociedad. Es decir, estas formas de opresión nos permiten entender el fenómeno para analizar y reflexionar y, en consecuencia, generar acciones que busquen su eliminación. Entonces, Iris Marion John pone en la mesa de análisis justamente estas 5 formas de opresión que, si podemos ver, son muy descriptivas, pero que nos dan un panorama, nos dan un espejo de cómo puede ser el análisis justamente de tener una aproximación a los grupos vulnerables. Bueno, cuando se habla de programas y de políticas públicas, es importante considerar si se tienen medidas de nivelación dentro de este análisis de programas o de políticas públicas, es decir, si se están ejerciendo acciones que permitan la integración de estos grupos vulnerables para que estén en igualdad de condiciones en un proceso de equidad en torno al resto de los cuales están siendo vulnerados. Se tiene que medir también que generar medidas de inclusión que permitan justamente la integración de estos grupos y de acciones afirmativas, que es uno de los puntos más importantes que va a permitir justamente la operacionalización de las acciones que tienen que ver con la atención a estos grupos. Y como mera aproximación, generalmente planteo 2 preguntas. Quienes realizan análisis, quienes realizan programación y planeación inclusive para la atención. Por ejemplo, hay muchos investigadores que hacen justamente acompañamiento a los gobiernos de cualquier nivel para la conformación del plan de desarrollo del estado o del municipio. Y estas 2 preguntas que ahora les planteo son formas de dar o tener un acercamiento justamente para ver si realmente se le está dando el tratamiento a los grupos vulnerables. Y la primera es,
cómo esta situación de vulnerabilidad obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos. Evidentemente estamos hablando de quienes están siendo vulnerados. Cómo esta situación de vulnerabilidad obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos. Y la segunda reflexión o la segunda pregunta tiene que ver con cómo pasamos de lo que la norma establece, lo que la ley dice, porque evidentemente la conformación de las leyes no es el problema, quizá, sino tiene que ver con su aplicación. Y por eso la pregunta plantea, ¿cómo pasamos de lo que la norma establece a la materialización y operacionalización del hecho, de la acción o de la intervención del gobierno? Bueno, yo estoy poniendo el gobierno municipal porque el gobierno municipal es el ente más cercano que tiene el ciudadano. El ciudadano no mantiene una relación cercana con el sistema federal, quizá eventualmente con el sistema estatal, pero la forma de gobierno más cercana que va a tener el ciudadano común es el municipio. Por eso es que lo planteo desde esta apreciación. Y cuando les hablaba justamente de cómo un sistema de gobierno puede generar las condiciones o tener una cercanía para integrar y reflexionar en torno a cuáles son las propuestas que tiene que hacer para atender a estos grupos vulnerables. Yo nada más por darles un ejemplo, pudiera quizá hablar de gobierno abierto, ¿no? Estos tres elementos fundamentales que tiene gobierno abierto y cómo estos elementos generan condiciones de apoyo a estos grupos vulnerables. Por ejemplo, transparencia, no solo tiene que ver con informar a la ciudadanía cómo se gasta, de qué forma se gasta, los proveedores, que la página del portal web esté lo más eficientemente, que pueda generar una interacción a través del portal web con la ciudadanía, sino tiene que ver también cómo hacemos uso de los datos, yo ciudadano y yo institución, de toda esa base de datos que se genera a través de los sistemas de gobierno, de las instituciones, de los entes del sistema de gobierno, para hacer cruces y generar mejores condiciones de atención a esos grupos vulnerables. Entonces, este elemento de transparencia es importante en ese sentido y ahorita les voy a dar un ejemplo. La participación es otro más, cómo llamo justamente a la ciudadanía para que se integre, no solo a tomar decisiones de manera conjunta, sino que también a través de las diferentes formas de participación, como puede ser el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocación de mandato, el presupuesto participativo que es de los nuevos, pero no tan nuevo, y que le permite justamente al gobierno acercarse a la ciudadanía para que en aras de yo decidir cómo me gasto ese presupuesto, ellos se puedan organizar y lo puedan ejercer de la manera en cómo ellos saben cuáles son justamente las necesidades que tienen como ciudadanía. Y el tercer elemento es la colaboración, cómo me acerco a los entes como son la iniciativa privada, como es la academia, como son las organizaciones de la sociedad civil, para generar una coacción, una, ¿cómo le llaman? Una dinámica de co-creación para trabajar de forma conjunta en favor, que generalmente es en favor de los grupos vulnerables. Entonces, estos elementos de estos modelos, o de este modelo particularmente de gobierno abierto, me permite como gobierno generar mejores condiciones de atención a los grupos vulnerables. Y este es el ejemplo, perdón, que me gustaría darles. Me metí a la página nada más para explorar rápidamente la página de Coneval para ver algunos indicadores, y lo lamentable es que no están actualizados. Y aquí estamos hablando de algunos elementos que tienen que ver con los objetivos del desarrollo sostenible que plantea evidentemente Naciones Unidas. Cuando hablamos de este modelo de gobierno abierto y hablamos de transparencia, ¿cómo puedo generar esta condición si no hay una actualización de los datos? Y al ejemplo particular que me voy a ir es a este. Tenemos un mapa y tenemos la comunidad de Francisco y Madero, que es una comunidad que está en Chiapas. Esta comunidad, por ejemplo, tiene un gran problema que es la mortalidad materna.
las mayorías de esta comunidad que, bueno, se representa por 1,500 habitantes, el centro comunitario ahí, que tiene 2 enfermeras y un médico, generalmente atiende justamente a la población que vive por debajo de la línea del ingreso de bienestar. Es decir, que tienen en promedio 2.8 hijos durante la vida. Pero cuando llegan a tener alguna problemática en el parto, algún caso de emergencia, las mujeres no son atendidas ahí, sino que las mueven a 12 kilómetros, que es un hospital integral comunitario, que es el más cercano, que ahí cuenta con un especialista que es un médico ginecólogo obstetra y 3 camas de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que todos estos datos de la cantidad de mujeres que son atendidas ahí, de cuántas mujeres lamentablemente están falleciendo por estas condiciones de no atención o cuántos bebés están falleciendo por condiciones de no ser atendidas, bueno, permite que estos datos sean de manera obligada, y lo obliga la ley que se generó en el 2015, el decreto que establece la regulación en materia de datos abiertos. Y esto convierte a los datos públicos del gobierno en activos reutilizables por cualquier persona y para cualquier fin. Los datos abiertos mejoran la toma de decisión, promueven la innovación, incrementan la eficiencia gubernamental y prestación de servicios públicos. Y estos datos, estamos hablando de estadísticas de natalidad, de mortalidad, morbilidad, invalidez, factores demográficos, recursos físicos y humanos. Es decir, que la voluntad de los responsables de estas clínicas, cuando suben los datos al sistema, les permiten justamente a otros niveles de gobierno tener la información a través de estos esquemas de transparencia y poder tomar decisiones en favor de estos grupos que son vulnerados por la pobreza, que son vulnerados porque no tienen las condiciones de tener esquemas de salud que se tienen quizá en las zonas urbanas. Entonces, es aquí donde esta condición de gobernanza, esta condición de hacer uso de modelos, le va a permitir, y por supuesto, la voluntad de quienes están en estas dinámicas institucionales de hacer uso de estos datos abiertos para generar un bienestar en favor de cualquier grupo que no está recibiendo las condiciones de bienestar porque las condiciones del sistema pues no las han dado de manera nata. Otro ejemplo que quizá pudiera traerles son estas propuestas de políticas públicas con perspectiva de género, que el ejemplo que estoy agarrando es de la Secretaría de Transporte, por ejemplo, que nos da un dato que en el 2007 el 99.1 de los varones pues eran los conductores o los operadores de los autobuses y solo el 0.09% de las mujeres. Entonces, a través de esta dinámica de política pública, no solo tiene que ver con la atención a las mujeres, le pega al empleo también, por supuesto, para que se generen estas políticas y se integre de manera laboral más cantidad de mujeres bajo la perspectiva de género. Entonces, cuando hablamos de grupos vulnerables, no solo tiene que ver con la atención al ejemplo que les daba, como es en el terreno de la salud, tiene que ver con otros esquemas de responsabilidad. Hay que recordar lo que Thomas Hobbes en el Leviatán establece: cuando la ciudadanía le condona esta responsabilidad al gobierno para que puedas asumir la toma de decisión y generar condiciones de bienestar a través de todos estos esquemas de gestión pública, de administración pública, que puedan permitir que a través de estos instrumentos de intervención generen un mayor bienestar en beneficio de la ciudadanía que está siendo vulnerada por algunos elementos del sistema. Bien, voy cerrando mi intervención y bajo esta reflexión que la misma Iris Marion John plantea, la importancia de la asignación de presupuestos para la efectividad de la intervención. Es muy puntual y muy certero lo que Marion John plantea cuando dice que
para que se genere la condición de atención a estos grupos, tiene que haber de manera efectiva una participación de presupuesto. Si no hay presupuesto, no se puede generar la condición de tener expertos, de tener la atención, de hacer una planeación de la política o del programa, de tal manera que es importante el tratamiento que se le dé, y el tratamiento presupuestal es fundamental para ello. Pero el factor más importante es mediante la voluntad del gobierno, quien deberá actuar bajo la lupa de la ética pública y a través de las virtudes busque incidir en el restablecimiento de los derechos de los grupos vulnerables, para que mediante las políticas públicas se genere un impacto social y de respeto a los derechos. Yo cierro mi intervención con esta frase que es, para mí es una magnánime frase de este gran politólogo que plantea: no soy yo quien decide por mí, sino otros. No soy yo quien decide por mí, sino otros. Es decir, la gran carga que tienen los gobernantes, que tienen los hacedores de políticas al tomar decisiones por el resto de la ciudadanía, es tremenda. Y ahí es donde retomo justamente este esquema de la ética pública. Un gobernante, para incidir de manera favorable en los grupos vulnerables, tiene que hacerlo con voluntad política, con ética pública, y bajo este esquema puede decidir cómo quiere poner el dedo en la historia de ese impacto que quiere hacer en ese sistema de gobierno. Bien, yo con eso cierro y quedo para cualquier duda que surja. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arango. Muchas gracias por esta interesante ponencia. Vamos a continuar, vamos a hacer el uso de la voz al doctor Rogelio. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora Carla. Pues antes que nada me gustaría agradecer bastante a los amigos que conforman el cuerpo académico de Estado, Derecho y Justicia de allá de la Universidad Autónoma de Baja California, así como la doctora Carla, por la apertura que han tenido en invitar a las personas de acá de Nuevo León y compartir, bueno, pues un día muy importante el día de ayer, y pues el día de hoy pues es emblemático también para los esfuerzos y las luchas que históricamente se han negado, ¿no?, a los grupos vulnerables. Yo precisaré nada más algunos puntos. La doctora Xochitl yo creo que ha hecho un análisis bastante preciso y puntual sobre todo lo que implica en el tema de la práctica cotidiana, en el ejercicio material, en hacer los derechos efectivos para todas las mujeres, entendidas los derechos en el contexto de la vulnerabilidad, ¿no?, que sigue existiendo, el plano de desigualdad, la violencia todavía institucional que sigue persistiendo en el Estado mexicano. Fíjense, cumplimos más de 10 años desde Campo Algodonero, aquella sentencia emblemática que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano, como ustedes saben, regional, en donde condena por primera vez a un Estado de Latinoamérica por ejercer una violencia de género institucionalizada a través de la implantación o el reconocimiento del Estado mexicano a través de estereotipos de género bastante acentuados en un tema bastante sensible que es la violencia física, sexual en contra de las mujeres. Tenemos más de 10 años con esta resolución y todavía siguen sucediendo a la fecha violaciones de igual magnitud en contra de las mujeres. La última resolución no aparece por acá, se da en 2018, 2019,
2018 con el caso de las mujeres que fueron abusadas y torturadas sexualmente en San Salvador Atenco. Se dicta antes de que saliera el expresidente Peña Nieto. Y la última, más reciente, el año pasado, caso Digna Ochoa ante la Corte Interamericana, que tiene que ver con pues esta defensora de los derechos humanos. Entonces tenemos una situación bastante delicada de parte del Estado mexicano. Hablaba muy bien la doctora cómo se hacen efectivos los derechos en el último nivel, que en este caso es la política pública, pero el contexto todavía de violaciones sistemáticas reiteradas, incluso que algunas forman parte de la cultura en cómo juzga a los jueces y en cómo toman las decisiones todos los días los gobernantes, sigue persistiendo. Y yo les quería hablar un poco de cómo el derecho entiende esto y hacer conciencia de que a final de cuentas la mayor parte de los derechos se tienen que exigir y a final de cuentas terminan exigiéndose en la calle. Así como el día de ayer de manera emblemática, pues nos muestran básicamente las mujeres cómo este tipo de manifestaciones pues hacen muy evidente cómo persisten las situaciones de desigualdad en este país. Yo creo que como cualquier grupo vulnerable, si uno no se hace escuchar, pues el Estado va a seguir persistiendo una situación de impunidad en el Estado mexicano, ¿no? Entonces, a grosso modo, hablaré un poco de cómo todavía siguen persistiendo a pesar de tener un marco, digamos, convencional desde los tratados internacionales, que como ustedes saben, tenemos varios sistemas. Hablaré muy brevemente de una convención súper importante que tiene que ver con la convención, que es la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que forma parte del sistema de Naciones Unidas, que ha hablado en última instancia de la interseccionalidad y de cómo los estados parte tienen que acabar con cualquier obstáculo o deben remover cualquier obstáculo, ya sea normativo o de facto. Mencionaba ahorita de manera muy ejemplar, la doctora Xochitl daba ejemplos muy puntuales de cómo de manera visible o invisible, a través de la acción, de la implementación de ciertas políticas, existe todavía una brecha o existen brechas de desigualdad abismales entre nosotros los hombres y las mujeres, ¿no? Traigo por ahí algunos ejemplos que tienen que ver con pensiones. Tenemos por aquí discriminaciones indirectas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con las jubilaciones, que tienen que ver con el empleo, con la educación, con el trabajo no remunerado en la familia, con la situación de mutilación genital, la violencia intrafamiliar, con el tema de la salud, de las enfermedades. Tenemos todavía muchas formas de discriminación, ya sea visibles o invisibles, que a pesar de que el Estado mexicano haya reconocido todo un marco convencional, legislativo, normativo, tengamos leyes, tengamos instituciones, aún esto no ha sido suficiente. Reitero, el día de ayer es emblemático. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas nos damos cuenta de todo lo que nos falta todavía para que esto sea efectivo. Y como lo mencionaba muy bien, si ustedes ven la pirámide, la última fase está el tema del presupuesto. Y hemos visto cómo, sobre todo desde hace 3 años, pues el tema del presupuesto ha estado ausente, se ha ido disminuyendo paulatinamente, sobre todo en aquellos temas que tienen que ver con el combate a la violencia en contra de la mujer. Entonces, tenemos estos rubros que están
todavía pendientes, pero una parte también interesante que habría que analizar es el tema de los estereotipos de género, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con todo lo que hacemos nosotros, que seguimos repitiendo como hombres, como digamos, como sexo predominante y todavía que ejerce presión sobre el género femenino, y cómo esto se traduce no nada más en las normas que ya existen, sino también en la manera en que se hace la política pública, ¿no? Por eso mencionaba hace un momento el tema de la interseccionalidad, el tema de la transversalidad de género. Hoy en día es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las políticas, tradicionalmente las normas, tradicionalmente todo lo que hemos estado construyendo, en este caso nuestro género, o nuestro sexo, o en este caso los hombres, pues había estado imponiéndose sobre lo demás, y digamos que toda la tradición liberal de derechos humanos pues había estado basada en el hombre, no en la mujer. Entonces, pues quería dejarlos con esta reflexión que tiene que ver con los aspectos más relevantes a nivel internacional y todo lo que le falta al Estado mexicano por cumplir en lo que se refiere a las discriminaciones. Tenemos todavía desigualdades abismales, como lo mencionaba la doctora, en materia de laboral. Sigue existiendo, digamos que, discriminaciones indirectas que tienen que ver con la contratación laboral, como aparece por ahí en la lista, según la Comisión de Naciones Unidas para el cumplimiento y la supervisión de este tratado internacional, que es la CEDAW, pues existen esquemas bastante paupérrimos para las mujeres en un futuro, que si no se compone al día de hoy, pues van a seguir existiendo desigualdades de facto, que van a repercutir directamente en la calidad de vida de todas las mujeres, ¿no? También tenemos, mencionaba hace un momento, el tema de la educación. Siguen existiendo todavía brechas también abismales en las universidades y en el tema educativo en este país. Y bueno, quisiera concluir mencionando que muchas de las situaciones que hoy se presentan en el tema de la desigualdad que existe entre los dos sexos, pues más allá del derecho, como me imagino que les habrá comentado por ahí en la mañana la doctora Mercedes, siempre que viene por acá a México, bueno, pues nos hace reflexionar bastante, porque ella menciona que los cambios normativos no deben de ir aislados. Es decir, uno pensaría como abogado en una facultad de derecho que uno contribuye mucho a la sociedad, a lo mejor pensando en normas que van a cambiar, pero a lo mejor habría que cambiar el chip pensando en que lo primero que hay que transformar, además de la norma, es la educación y la concientización de cómo los jueces, cómo los operadores de estas normas están haciendo para que la sociedad concientice y se percate de que existen desigualdades, ¿no? Entonces, en este tema de la difusión de la norma, hacer trabajos que tengan que ver más con la sociología jurídica, con lo que la realidad está proyectando, y no vivir aislado de esa realidad, ¿no? Porque eso es lo que en ocasiones provoca que los juristas se aparten y se generen todavía más desigualdades como las que pues el día de ayer se vieron reflejadas en las protestas en todo el Estado mexicano. Me gustaría dejarlo por acá o hasta acá la participación y dejarles el espacio un poco más holgado para el tema de las interacciones que podríamos tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rogelio. Pues bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas para la comunidad universitaria. Recordemos que estamos en un formato híbrido. Pueden hacer sus preguntas vía chat o de manera
presencial por allá. Muy interesantes sus participaciones, doctor Arango, doctor López. ¿Podemos participar oralmente o tiene que ser escrito? Sí, por nosotros no hay problema, Carla. No sé qué tengan ustedes pensado. Adelante, adelante. Sí, doctor y doctora Xochitl, a mí en realidad siempre me ha parecido curioso pues esta transición pues del campo pragmático, o sea, tal vez de lo ideológico a lo pragmático, ¿no? Entonces, como hemos visto, hay muchas acciones afirmativas, muchas acciones no solo correspondientes al campo jurídico, sino tal vez al sociológico para lograr la equidad de género, pero realmente, ¿dónde se encuentra la limitante para que tanto la normatividad y como tal una acción afirmativa o todo este tipo de recursos pueda consolidarse o pueda reflejarse en verdaderas pues estadísticas de paridad de género, ¿no? Digo, como es sabido, tan solo en el ámbito legislativo, México apenas ya alcanzó la paridad de género tal vez en esta pasada década, del 2010 al 2020. Entonces, la duda muy puntual es cómo hacer que realmente tanto el servidor público o como tal el ciudadano, pues realmente entienda o asuma la norma como tal, ¿no? Como hay algo que es necesario seguir, no como algo que se está abierto a que si lo quiere seguir o no quiere seguirse, ¿no? Esa sería mi pregunta para el doctor Rogelio y para la doctora Xochitl. Adelante, ¿quién quiere intervenir primero? Sí, bueno, muy interesante la pregunta. Yo considero que sin lugar a dudas se han tenido avances y gracias justamente a esas vejaciones, porque las mujeres fueron encarceladas, fueron laceradas a través de la historia y gracias a eso justamente, particularmente en México, de los avances más significativos que tenemos es justamente en los procesos electorales. Quizá bueno, tendría que recalcar aquí también que las mejores políticas públicas que se dan son aquellas que son a largo plazo, son a 15 años, a 20 años, a largo plazo son las que realmente tienen un impacto significativo. Y esto tendría que ver quizá con el cambio un tanto de esquemas culturales, es decir, ya estamos en ese proceso que sin lugar a dudas se está llevando a cabo, pero hay que tener ese sentido de cambio desde la parte discursiva, que hay veces pensamos y queremos verlo, como les decía ahí en las preguntas, ¿no? Operacionalizarlo ya de la parte normativa a la praxis, ¿no? Como decimos, pero tiene que ser un cambio no en la inmediatez, sino un cambio cultural y empezar desde la parte discursiva, lo que nos va a permitir justamente ir reflexionando sobre cómo irnos moviendo en torno a ceder estos espacios, a desagregar ideologías, a generar justamente estos cambios que tienen que estar dentro de las políticas públicas y tienen que ser transversales. No puedo generar un programa o una dimensión de una política pública de forma aislada si no le pego a la parte educativa, si no le pego a la infraestructura inclusive, porque uno de los elementos básicos de una política pública con trazabilidad de género es la capacitación, es que quien va a aplicar esa política pública lo aprenda, como decimos con H, no es no solo que tenga la dimensión de cómo va a ser, sino que la asuma también propia para que entonces pueda generarse este cambio. Entonces, es un proceso largo, pero creo que ya estamos en esa carrera que, bueno, nos va a costar y las generaciones que vienen son las que
tienen que empezar a generar esa transformación, que los indicadores nos están diciendo que hacia ese sentido vamos. Muchas gracias, doctora Arango. Doctor Rogelio, adelante. Sí, gracias, Carla. Coincido totalmente con la doctora, como decía hace un momento, los derechos a veces, sobre todo tratándose de grupos vulnerables, se ganan en las calles, o sea, digamos que en el buen sentido, ¿no? Se ganan luchando, haciendo litigios, concientizando, cambiando. Una cultura no se cambia por decreto legislativo, ni porque tengamos la mejor voluntad, ¿no? Se cambia porque se actúa oportunamente. Entonces, me causa mucha extrañeza, les ponía el ejemplo de cómo en 2009 la Corte Interamericana dice que hay violencia de género institucionalizada en este país y casi 2021 dice casi exactamente lo mismo en el caso de Irma Ochoa o con las mujeres torturadas sexualmente en Atenco. Dice básicamente lo mismo. Es increíble cómo esa cultura que persiste todavía en las instituciones sobre un tema tan sensible, uno podría pensar, oye, algo tan escandaloso que sucedió hace más de 15 años no se ha erradicado en este país. A mí como hombre, la verdad, sí me da bastante vergüenza cómo culturalmente, a pesar de lo que ha sucedido, no cambia esto. Eso nos habla de que persiste todavía o está muy alejada la praxis de lo que la norma. Tenemos ya protocolos, ya se cumplen ciertos estándares internacionales, pero solo en la forma. En la sustancia o en el fondo, en la aplicación, seguimos todavía, creo, a lo mejor soy muy pesimista, pero se ve todos los días en este país, en la realidad. Entonces, coincido totalmente con la doctora que tiene que ser un tema transversal, atacado de manera rigurosa, de frente, simultáneamente con política educativa, fuerte, agresiva, porque esto, digamos, la cultura es lo más difícil de cambiar un estado. Gracias. Muchas gracias, doctor López. Si bien podemos todavía pues, escuchar alguna otra pregunta para que nos las respondan nuestros distinguido ponente. No sé si por ahí alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Podría participar otra vez? Digo, si se puede. Si no hay otra pregunta, adelante, sí. Ok, entonces espero a ver si no hay otra pregunta. Gracias. Parece que no. Creo que puede hacer uso de la voz. Ah, ok. Adelante. Gracias. En realidad, a mí me pareció bastante interesante por ahí que la doctora Xochitl mencionaba a Iris Marion Young. Yo supongo como esta parte del feminismo ilustrado. Pero considero que, no sé si igual probablemente sea un poco polémico lo que voy a decir, pero creo que en realidad en México no hemos tenido tal vez ese feminismo un poco más estructurado, un poco más bien cimentado, ¿no? El hecho de que haya aún ciertos grupos de mujeres aún más vulnerables, pues me causa a mí preocupación. Puntualmente me refiero a las trabajadoras sexuales, ya me sé, pues si son transexuales o si son mujeres como tal, bueno, mujeres de nacimiento, por así decirlo. Entonces, qué tipo de acción de transversalidad o qué tipo de acción afirmativa o qué tipo de acción, pues tal vez jurídica, sin que, bueno, jurídica o social, ya sea desde el aspecto de las políticas públicas, de que el Estado cómo realmente puede hacer pues como comentaba el doctor Rogelio, que realmente existe ese cambio cultural, si igual por ahí como comentaba la doctora Xochitl, al final de su comentario respecto a que son los que eligen, bueno, son otros los que nos eligen por nosotros, pero bueno, yo creo que por ahí podría contraponerse con una idea de Sartre que dice que uno es lo que hace con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Entonces, considero que si bien el Estado pues determina las leyes, tal vez el mayor reto es que la sociedad en general
pueda hacer un proyecto integrador, ¿no? Y bueno, en síntesis, para hacer síntesis de mi duda es realmente cómo se puede llegar a tener pues una paridad de género o una reivindicación pues de los derechos de la mujer si existen aún grupos tan vulnerables como pues las trabajadoras sexuales, tal vez indígenas en el sur de México, o en sí, o no importa, ¿no? En general, en qué estado de la República se encuentren, pero su vulneración es aún más grande que tal vez el resto de las mujeres, ¿no? Esa es mi duda final. Gracias. Adelante, quien guste intervenir primero. Híjole, bueno, no sé cómo entender un poco la apreciación del ejemplo de las trabajadoras sexuales, sobre todo pensándolo desde esta apreciación de sistema político, ¿no? Porque justamente la democracia permite la libertad en términos de ciudadanía, ¿no? Y la demanda es un esquema que justamente genera que ese sector sea pues una forma de trabajo, ¿no? Y que tengan justamente la libertad, ¿no? La realidad de este sentido sería generar las condiciones de salubridad, de seguridad, pero no sé si estoy del todo de acuerdo en que no existan bajo la condición justamente política que permite que cualquier ciudadano puede tener pues ese servicio, por decirlo en estos términos, ¿no? En cuanto a la condición de este avance justamente, lo complejo es que la norma está, pero vamos quizá también lentos en el sentido de cómo nos estamos aproximando a permitir ese equilibrio hacia esa corriente, esa teoría del movimiento feminista, ¿no? Y no sé si la frase quizá fue o no bien explicada de mi parte, esta frase de Sartori. Me refería prácticamente a los hacedores de política. No soy yo quien decide por mí, sino otros. Y me refería a la carga inclusive moral que tienen los tomadores de decisiones, los gobernantes, cuando deciden por el resto de la ciudadanía, y una mala decisión puede tener una implicación negativa en los ciudadanos. O sea, una mala decisión, por eso recordarán el libro del gobierno de las emociones, ¿no? De Victoria Camps, donde dice que cuando los políticos toman decisiones que lo hacen en ese sentido del momento, se detuvieran realmente a pensar más sobre el impacto que tiene esa decisión que van a generar, tendríamos otros esquemas, ¿no? de forma de tomar decisiones, ¿no? Entonces, a eso me refería. No sé si por ahí va la respuesta que el compañero solicitaba. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Xochitl. Doctor Rogelio, si gusta tomar la palabra. Yo no, muchas gracias. Muy bien, pues muy interesantes, la verdad, sus intervenciones. Definitivamente creo que estos espacios, ¿verdad?, de discusión suman mucho. Ahora sí que a reflexionar al respecto. Desde la educación, ¿verdad?, es que podemos ahora sí que empoderarnos. Muy bien, sin más, voy a también agradecer la presencia, la disposición de la doctora Arango, del doctor López y, por supuesto, ¿verdad?, a los cuerpos académicos de Relaciones Internacionales y Cooperación Transfronteriza, al Cuerpo Académico de Estado de Derecho y Justicia y al Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, de la Facultad de Derecho Tijuana y de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Les haremos llegar su respectivo reconocimiento, diploma, por esta interesante mesa. Agradecemos de nueva cuenta la presencia de todas y todos en este formato híbrido y sin más por el momento, pues damos por concluida esta mesa.